Finalizar. Vamos a dar inicio entonces. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que es sobre inteligencia artificial, pero aplicada a la salud ocupacional, lo que involucra que esté dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Podemos ver que a través de los avances que ha habido en el tiempo, la tecnología, ¿no? Y acá, a diferencia de otros países que sí, bueno, han podido conocerla antes que nosotros, todo cambia. Y lo bueno es que ayuda a todos esos cambios tecnológicos para poder ayudar a sistematizar más el proceso de lo que es la recopilación de datos, el proceso del monitoreo, la vigilancia, la prevención en lo que es en salud. Y el campo de la salud ocupacional no se escapa ahí, porque es muy beneficioso aplicar esa inteligencia artificial. Si bien es cierto, para las personas de edades tal vez un poco más avanzadas es más complicado, con una buena capacitación, con una buena inducción y con el constante manejo y la práctica, esto puede llegar a ser muy útil y además puede ayudar a evitar accidentes también laborales y a prevenir. Esto es lo que vamos a desarrollar en la siguiente ponencia. La siguiente, por favor. La anterior, ajá. Bueno, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, nos da estadísticas en base a que más de 300 millones de personas en el mundo tienen accidentes laborales cada año. Entonces, esto implica tomar conciencia de el riesgo a los que estamos expuestos. La población laboral activa, ¿no?, que hay tanto en Perú como en diferentes países, implica que las personas pasen una jornada laboral de 8 horas, eh, que es la tercera parte del día, y en la cual, dependiendo de su puesto laboral, esté expuesto a algún riesgo, ¿no? Y que por ello pueda sufrir también algún accidente. También la OIT me indica que 2.34 millones con resultado fatal de accidentes en el trabajo o enfermedades profesionales, ¿no? Enfermedades profesionales es aquella enfermedad que se ha producido habiendo un nexo causal eh, entre, valga la redundancia, lo que lo ha causado y la consecuencia, en este caso, la enfermedad que ha podido producir. En América, tanto se registran accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores en las industrias, 10,7 en la agricultura, 6,9% por ciento en el sector de los servicios. Entonces es importante conocer que esta es una problemática. ¿Y cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. ¿Por qué he colocado yo este pensamiento de Abraham Maslow? Porque va a depender cómo, en este caso, las empresas, lo que implementen, lo que utilicen. Claro que siempre se busca optimizar recursos, ¿no? O las empresas, la microempresa, las que van poco a poco, quieren crecer, y eso es comprensible como empresario. Pero sin embargo, es importante saber que si tú no le das las herramientas suficientes a tus trabajadores para que ellos puedan realizar un trabajo seguro o mejor sus tareas, también obviamente no vas a hacer que ese trabajador se desarrolle. Y por ende, que tu empresa, tu organización se desarrolle. Entonces, es importante conocer eso. La siguiente, por favor. Sobre la historia. Por ejemplo, esta es una empresa que se especializa en trabajos de altura. Aquí podemos ver un hombre que está subiendo con arnés, que está subiendo alturas, ¿no? Hacen una reunión de trabajo, el área administrativa, en la gerencia, hace una revisión por la junta y ellos lo que están buscando es ser más productivos y rentables, ¿no? Como toda empresa, y tener por ende mayores ganancias.
indica la ingeniera. ¿Han escuchado sobre la IA, que es la inteligencia artificial? Porque este sería un buen mecanismo para ayudar justo a ser más productiva y rentable una empresa. Y no solamente eso, sino también hacerla más segura. Siguiente diapositiva, por favor. Acá es un recorte de un estudio donde en este estudio se muestra que la inteligencia artificial se hace la pregunta, ¿es una oportunidad o una amenaza para el mercado laboral? ¿Cómo es que esta inteligencia artificial es aplicada a la seguridad y salud en el trabajo? Entonces, básicamente lo que me muestra este estudio que fue publicada en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, es evaluar si realmente me es útil la inteligencia artificial aplicada en lo que es la salud ocupacional en las empresas, ¿no? Y si realmente eso me va a, o sea, es necesario la inversión que yo tenga que hacer para implementar un medio de trabajo seguro, ¿es rentable o es una amenaza o va a ser una oportunidad también para que las nuevas generaciones, que son los que más dominan esta inteligencia artificial, sin dejar escapar que con una buena capacitación personas con edad avanzada, como les mencioné, lo pueden hacer? Pero según este estudio, sí, la inteligencia artificial sí es una oportunidad para el mercado laboral. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la importancia o por qué, no, por qué es relevante que nosotros la apliquemos en salud ocupacional específicamente? ¿No? Esto es importante para automatizar las tareas, es lo primero. Mediante pueden ser máquinas, por ejemplo, una industria donde antes tenía trabajadores que estaban expuestos a riesgos laborales, a sufrir accidentes que pueden ser incluso mortales. Si hay ya máquinas automatizadas que pueden hacerlo, esto disminuiría obviamente el riesgo de que si ya no hay un trabajador expuesto, ya no va a haber el accidente laboral, ¿no? Y ahí es donde nos manejamos nosotros con nuestros niveles, ¿no? En este caso, ingeniería, para ver nosotros reemplazar esa máquina o reemplazar a esa persona que realizaba esa actividad y de esta manera lo pueda realizar un robot o una maquinaria y no se exponga el trabajador a estas actividades o tareas peligrosas y que luego puedan producirle un accidente fatal en el cual lo pueda dejar, o bueno, llevarlo hasta la muerte en su máximo, ¿no? O pueda dejar al trabajador con alguna discapacidad permanente. ¿En qué más también podemos aplicarla? El análisis preventivo de riesgos. Por ejemplo, analizar el histórico, podemos llevar en este caso cuántos, a través de los software que podemos implementar, cuántos accidentes han habido en el mes, en el año, compararlo de año a año, las enfermedades que se han producido, tanto de enfermedades relacionadas al trabajo como enfermedades laborales, si es que ha habido y se han declarado, ¿no? Que en este caso los médicos ocupacionales somos los que tenemos que eh, declarar para que se haga la investigación, pase el proceso de evaluación y ver si se declara, si se verifica el nexo causal y que esté relacionado con la actividad, se declara una enfermedad profesional, ¿no? Y ver también las enfermedades relacionadas al trabajo, ahí es donde podemos nosotros sacar lo que son las lumbalgias, las dorsalgias, las cervicalgias, eh, en este caso, si hay algún problema de trabajo, cuántos trabajadores han, en los descansos médicos prolongados, han presentado descansos médicos o dolencias musculoesqueléticas, trabajadores que tienen pérdida de la audición o disminución de la audición. Entonces podemos llevar un control, es muy eficaz en salud ocupacional, ¿no? Todo el control que llevamos en medicina ocupacional, enfermería ocupacional, en psicología ocupacional también. Sobre el monitoreo de la salud, verificar cómo van nuestros programas de salud. Cuando nosotros realizamos los exámenes médicos ocupacionales, ¿esto qué nos va a ayudar? Ya que mediante la inteligencia artificial puedo compilar toda la información de estos trabajadores, de los exámenes médicos ocupacionales, y que tienen carácter, obviamente, de una historia clínica y por lo tanto es un documento médico legal. ¿No? Por eso es que se le asigna obviamente un usuario y contraseña para ver esa información al médico ocupacional,
al personal de salud y se brinda a otro usuario, en este caso a lo que es recursos humanos para que pueda haber certificado de actitud laboral, ¿no? O algún tema específico. Pero la información médica sí la maneja, es uso exclusivo el médico y el personal de la salud para que pueda monitorizar. ¿Y en qué me ayudaría eso? A mí me ayuda mucho si integro un software, que sé que hay un software integrado que es muy útil, donde yo puedo compilar todo eso y puedo agrupar a los trabajadores. Por ejemplo, mis trabajadores con enfermedades crónicas, los que son diabéticos, hipertensos, asmáticos, el programa de riesgo auditivo, vigilar a todos aquellos trabajadores que están en una zona donde el ruido supera el nivel. Bueno, acá en Perú la norma te indica 85 decibeles, pero hay otras normativas internacionales que involucran 80 decibeles. Entonces, dependiendo de cada país va a variar, pero lo puedes controlar y monitorizar así, ¿no? Y cuántos trabajadores ingresaron con sin pérdida de la audición, luego pasan a una leve, una moderada, o inclusive hasta una severa, o ha habido un trauma acústico. Entonces, para el médico ocupacional, para el área de salud ocupacional, sí es muy importante manejarlo. Sistematiza todo, porque para muchos médicos les es bastante engorroso, dependiendo del tamaño de la empresa, poder monitorizar a los trabajadores, o a veces no se dan abasto. La realidad es que como médicos ocupacionales somos muy pocos y a veces no se cumple también la cantidad de horas que tiene que estar o permanecer en una empresa por la cantidad de trabajadores. Y nosotros tratamos de realizar el trabajo de la mejor manera posible, pero esta inteligencia artificial nos ayuda a sintetizarlo, a monitorizarlo, a arrojar gráficos que a mí podamos luego exponer en la gerencia y decir, mira, tu empresa inició así y este año estamos así y propongo el próximo año que esto se pueda reducir. Podemos ver en el programa de alimentación saludable y buenos estilos de vida, los trabajadores que están con problemas de sobrepeso, obesidad, y esto va a repercutir en las tareas. Entonces me involucra a monitorizar la salud de estos trabajadores, como lo menciona en la aplicación. La siguiente. También hablamos sobre ergonomía personalizada. ¿Y a qué me puedo referir? Yo soy ergónoma y también son muy pocos los ergónomos. Para ser ergónoma no necesariamente tienes que ser médico. Yo soy ergónoma por maestría en la Cayetano. Lo ideal es que aparte del médico haya un ergónomo para que pueda ver sobre todo lo que involucra en la planta de producción o en la empresa, según las actividades, y hacer un análisis de riesgos disergonómicos y por lo tanto proyectarse, ¿no? Llevar el programa de riesgos disergonómicos, que si no hay un ergónomo, lo tiene que desarrollar obviamente el área de salud ocupacional a través de su médico o del enfermero. ¿Y de qué me involucra esto? Este análisis también a nosotros los ergónomos nos ayuda a poder tomar fotografías, poder ingresarlo, calcular ángulos, poder tomar fotografías de las tareas más representativas, de los puestos más representativos y poder ingresarlo al software, analizarlo, que nos arroje resultados, medición de ángulos y por lo tanto poder proyectar, ¿no? Si es que el trabajador está desarrollando bien su función, si hay alguna medida correctiva, si hay recomendaciones que dar, y poder nosotros generar un buen, una buena recomendación, un buen análisis con conclusiones más fiables que mejore realmente y ayude a la productividad de la empresa y a la salud del trabajador. Además de eso, también me reduce el riesgo de las tareas repetitivas, los enfermos musculoesqueléticos, porque me puede indicar en qué momento nosotros podemos indicar una pausa pasiva o una pausa activa según la cantidad de trabajo que tenga, según el turno, podemos ver la turnicidad también, si es una jornada laboral de 8 horas, de 12 horas, si es rotativa. La ergonomía involucra todo eso y también podemos ver lo que es la temperatura, podemos ver lo que es incluso la carga emocional, que lo ve también la ergonomía del trabajador y cómo se desempeña él dentro de su ambiente laboral. Entonces, sí nos ayuda. Además de eso,
podemos desarrollar con esta inteligencia artificial que al trabajador pueda tal vez tener una pequeña grabación o crearse dentro de un aplicativo algunos ejercicios de pausas activas con involucren gimnasia laboral y le puedan enseñar qué tipos de ejercicios se van a realizar, porque muchos dan charlas sobre pausas activas, ejercicios, pero hay que saber qué ejercicios conviene de acuerdo al puesto laboral y de acuerdo a la dolencia de cada trabajador, ¿no? Y que no hagan cualquier ejercicio, sino que sea uno que sí realmente vaya a relajar la parte que se quiere trabajar, ¿no? Porque está en este caso recargada por los movimientos repetitivos. Además de capacitación y sensibilización, que es muy importante. ¿Por qué? Porque por la inteligencia artificial nosotros podemos llegar a más trabajadores y en este caso una capacitación ya grabada la pueden tomar, o capacitaciones de 5 minutos que se dan y de esa manera estar en constante comunicación con los trabajadores para que ellos puedan saber cuáles son los riesgos, qué programas médicos se trabajan, qué programas de la salud se trabajan. La siguiente, por favor. Ya, y sobre la automatización de tareas, es bueno lo que les hablé hace un momento, que son sobre las tareas repetitivas y peligrosas que puedan ser obviamente consideradas reemplazadas. Sí se puede, si hay esa opción, por alguna máquina o minimizando lo más posible el riesgo para hacer una actividad segura y sin que ésta deje de ser productiva, ¿no? Lo siguiente, por favor. Los beneficios. ¿Por qué va a ser esto importante? Bueno, lo primero que hemos tratado, la reducción de accidentes y de enfermedades ocupacionales. Obviamente, si nosotros vamos a tener un trabajador o una empresa que está más monitorizada, se van a reducir los accidentes y las enfermedades laborales o relacionadas al trabajo también. En la prevención de accidentes va a haber menores atenciones médicas y, por ende, menores indemnizaciones laborales, ¿no? La mejora de la productividad también, porque un buen ambiente de trabajo, un ambiente seguro, aumenta la motivación, van a haber menos descansos médicos, menos días, en este caso por incapacidades laborales, y por lo tanto va a aumentar el bienestar de los trabajadores y esto se traduce en que va a ser una empresa más productiva. Ahora se está promoviendo bastante lo que son las empresas saludables y eso es muy favorable porque se ha visto que las empresas saludables, que son los que integran eh, ya programas de vigilancia médica a sus trabajadores, se han hecho más productivas y eso se puede evidenciar. La siguiente, por favor. Bueno, acá finalmente recalcarles que la inteligencia artificial en las diferentes áreas, en ingeniería, en la salud, eh, en psicología, que involucra la salud, en lo que es el periodismo, la verdad, en todas las áreas es muy importante. Pero lo que les he tratado es en salud ocupacional, que es lo más importante. Es importante que se concienticen en utilizarlo, en utilizar los software o utilizar matrices, utilizar todo eso para sistematizarlo. Porque, y todo digitalizarlo, es importante llegar a esa digitalización. Ahora actualmente con el tiempo se deteriora, el papel se pierde, pero la digitalización, si nosotros lo tenemos ya guardado o guardado en un espacio, guardado en una nube, si nosotros podemos controlarlo, eso nos va a reducir el tiempo que nosotros le dedicamos a hacer y podemos ese tiempo restante usarlo tal vez para hacer más capacitaciones. Inclusive ahora puedes hacerlo, los exámenes también mediante un link. Esto tiene que ser de a pocos y progresivo cuando tú estás en una empresa que no está acostumbrada a ello. Pero se puede lograr para sistematizarlo y también evita la pérdida de la información médica, porque no es siempre el mismo médico el que está desde que inicia hasta luego 20, 30 años después, ¿no? Entonces es importante que esto pueda quedar digitalizado, toda esa información médica, para que el profesional que llegue, ya sea médico, enfermera, psicólogo u otro profesional de la salud, pueda evaluar de esta manera cuál es la información
que ha quedado guardada y continuar y hacer una mejora continua, obviamente, de esta área de salud ocupacional.